Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te damos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos la alabanza, la honra y la gloria, Padre Cristo, por tu amor tan grande y por tu misericordia, que es mejor que la vida. Glorifícate, Espíritu Santo, de forma maravillosa. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Permite que esta palabra, Dios mío, que vamos hoy, Dios mío, a predicar, que no sea yo, sino seas tú, Señor, que hables esta palabra, Señor, y que llegue a los corazones de las personas que escuchen este mensaje, Señor, y que sean bendecidos a través de ella, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Glorifique, toca corazones, toca vidas, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Dios mío. Obra, milagros, prodigios y maravillas, Señor. Porque tú eres un Dios sobrenatural, amén. Un Dios que hace milagros, que hace maravillas, un Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Los mismos milagros, los mismos prodigios, las mismas maravillas que hizo desde la antigüedad, son las mismas que hace el día de hoy, aún mayores, porque Él dijo, por cuanto yo voy al Padre, aún cosas mayores haremos por cuanto yo voy al Padre. Así que glorifícate esta noche en nuestra vida, Señor. Lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que fluya a través, Señor, de los medios, Señor, que se van a usar, Señor, para en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, que la sangre de Cristo Jesús fluya con poder sobre nuestras vidas y sobre aquellos que abran su corazón para escuchar esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Aleluya, sí, Señor. Dice la palabra que Jesús, en cuanto a Jesús de Nazaret, conunció Dios de espíritu y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando todos los que tienen oprimidos por él, porque Dios era con él. Jesús, Señor, estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús era y es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo entero, a todos aquellos que abren su corazón para venir a Él. Él está dispuesto a recibirlo, Señor. En la Biblia nos encontramos grandes milagros, Señor. Encontramos en el capítulo 3 de Juan, encontramos a un paralítico, un hombre que estaba sentado en la iglesia, que tenía muchos años de estar ahí en la iglesia, era un paralítico. Este paralítico de nacimiento se encontraba en ese lugar. Aleluya, Dios mío. Aleluya, Dios, dice la palabra, Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Sí, gloria al nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Sí, Señor, sí. Bueno, total. Este hombre tenía 40 años de estar en esa iglesia, en la iglesia que Salomón había levantado en la iglesia, y ahí se encontraba este hombre pidiendo limosna. Todos los días lo llevaban ahí a ese lugar para que pidiese limosna. Y en una ocasión que a los discípulos Pedro y Juan venían de predicar su palabra y llegaron al templo para adorar al Señor, se encontraron con ese paralítico que estaba ahí, que ya hacía muchos años que estaba enfermo, no podía caminar, era de nacimiento. Y encontramos que cuando ellos llegaron, aquel hombre, como estaba pidiéndoles dinero, les pedía dinero para que a Pedro y a Juan. Sin embargo, Pedro da la respuesta, le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Y aquel hombre, Dios mío, al instante dice que sus tobillos fueron afirmados y sus pies, y aquel hombre brincaba y saltaba como nunca lo ha dicho en toda su vida. Y dice la palabra de Dios que él entró al templo brincando y saltando con mucho gozo, con mucha alegría. Y era conocido de todos, ¿verdad? Y vieron el milagro tan grande que Dios había hecho a través de Pedro, Señor, para que ese hombre ya no estuviera en esa condición de parálisis. Y el Señor obró una forma maravillosamente en él. Lo tocó, no solamente lo sanó, sino también lo libertó, también lo llenó de su espíritu, porque entró muy gozoso, brincando y saltando. No solamente así si recibió la sanidad y se fue, no. Entró al templo brincando y saltando, alabando al Señor por lo que había hecho el Señor en él.
Y ahí vemos como Dios cuando toca las vidas, toca los corazones, porque hay gentes que nada más solamente reciben la sanidad y ya se olvidan de lo que hizo el Señor en ellos. Este hombre no, este hombre agradeció al Señor lo que había hecho con él. Aleluya, Dios mío, lo que había hecho con él, volvió a caminar. Nunca en su vida había caminado porque era de nacimiento, pero ahí vemos la mano del Señor en su amor y en su misericordia que tocó a ese hombre y empezó a caminar. Encontramos también en la palabra de Dios mío otros milagros muy grandes, Señor, que está en la palabra del Señor. Cuando, Dios mío, cuando Pedro y todos los apóstoles se encontraban en aquella barca que estaba a punto de ser hundida por el viento y por el viento de afuera y por las aguas que lo estaban cubriendo, vemos cómo el Señor se encontraba en ese lugar. Ahí estaba el Señor Jesús, estaba durmiendo, descansando en una parte del barco. Y vemos cómo el Señor estaba tranquilamente reposando en el barco. Sin embargo, los discípulos estaban totalmente atemorizados. Tenían un miedo horroroso. Ellos decían, ya nos vamos a ahogar, ya de aquí ya no lo vamos a hacer. Pero se olvidaron, como muchos se olvidan, de que Dios puede ayudarlos, que Dios puede sanarles, que Dios puede libertarles, que Dios puede romper todo yugo, que Dios puede obrar milagros, maravillas y prodigios en las vidas de aquellos que abren su corazón para recibir lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Aleluya. Y encontramos ahí que aquellos discípulos estaban totalmente perdidos y allá se encontraban perdidos. No se acordaban que ahí estaba el Divino Maestro, que ahí estaba el Señor, aleluya, Dios mío, para solamente a su lado. Se olvidaron completamente de Él. El temor los hizo totalmente paralizar, porque el temor paraliza, el temor no te deja caminar, el temor no te deja actuar, el temor te hace que hace paralítico totalmente y no llevas a cabo acciones porque el mismo miedo te detiene. Y esa es la obra del diablo, que mete temor en las gentes para que se olviden de que hay alguien que esté listo para extender sus manos y para ayudarle en su problema, en su necesidad, en su enfermedad, en un problema conyugal, en un problema de drogas, en un problema económico. Se olvidan, solamente miran solamente al problema que tienen. Se enfocan en el problema, pero se olvidan que hay un Dios de poder, que hay un Dios todopoderoso, uno que hizo el cielo y la tierra y que nos formó, Él. Amén. Y que está dispuesto a ayudarles. Se olvidan, y eso le pasó a los discípulos, se olvidaron de que ahí estaba el Señor. No tuvieron ni tantito, la mente se les cegó por completo. Es lo que hace el enemigo, ciega a las gentes para que no resplandezca la luz del Evangelio, ya que es pues la imagen de la gloria de Cristo, ¿verdad? Y ahí se olvidaron. Es con ese al Señor, pero aunque estaban con Él, aún no le conocían al Señor. Andaban con Él, pero no le conocían bien al Señor. Aleluya. Por eso ellos andaban caminando bajo sus propios pensamientos, pero Jesús era el que lo estaba sosteniendo para que siguieran sus pisadas. Y Él tuvo misericordia y tenía compasión y tenía mucha paciencia para con todos sus discípulos, como la tiene hoy con todos nosotros, ¿verdad? Porque Él lo está esperando con sus brazos abiertos para que vayamos a Él y recibamos lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así los discípulos ahí se encontraban en ese lugar. Ya el barco estaba llenándose de agua y ellos estaban ya esperando que el barco se hundiera para morir ahogados. Sin embargo, Pedro se acuerda que ahí estaba el Señor en el barco. Se vino el recuerdo y se acerca y: Señor, ¿por qué? ¿Qué no ves que perecemos? Le dice: ¿qué no ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? Dice: oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Les dijo el Señor. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué? Porque la duda mata, la duda echa a perder todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Con la duda no podemos recibir nada. Dice la palabra de Dios que la duda es un arma del enemigo para que no podamos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero el Señor aún tiene misericordia y le dijo: oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no se acuerdan que yo estoy aquí para ayudarles? Yo estoy aquí a su derecha para darles lo que ustedes necesitan, para salvarlos, para evitar de todo aquello problema que ven en contra de ustedes.
Ahí estaba el Señor. Y el Señor se para y se para y se pone de pie y reprende al viento y a la mar. Dice la palabra que al instante cesó el viento y cesó la mar. ¿Y qué dice? Y hubo grande bonanza, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor. Hay grande bendición para los que abren su corazón para escuchar la palabra del Señor. Porque muchas gentes solamente son solamente gente oidores. No son gentes hacedores de la palabra. Y necesitamos ser hacedores de la palabra, escuchar la palabra y hacerla. Y que entre a lo más profundo de nuestro corazón, que hagan raíces en nuestro corazón, para que así podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales en los aires. Nuestra lucha es espiritual, es mental, y ellos se olvidaron de su mente que ahí estaba el Señor. Y así aún dentro de las mismas iglesias hay muchos cristianos que se olvidan totalmente de las maravillas, de los milagros que Dios hace. Aunque ellos hayan recibido el milagro, aún se olvidaron del poder que Dios tiene para ayudarles en su necesidad. Dios es grande y clemente, Dios mío, para estar listo para ayudarnos. Dios mío. Y así la Biblia está llena de milagros, de prodigios y maravillas que está en la Escritura. Encontramos también que cuando Pedro, Señor, en el libro de los Hechos encontramos algo que ellos venían, dice que ellos conocían las viudas, dice la palabra en Hechos, dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se vinieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro de rodillas puesto, oró, y vuelto al cuerpo de ella dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, se levantó. Y dijo, le dio la mano y la levantó. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente para aquel tiempo, sino aún para este tiempo. Dios resurge en nuestras vidas. Dios nos saca adelante, Dios nos ayuda, nos saca novedad de vida. Y así como Pedro, esta mujer que era una mujer que ayudaba mucho a aquella gente en aquel entonces, yendo Pedro y pasando por eso, luego le hablaban a Pedro, porque conocían que estaba Pedro lleno del Espíritu Santo. Aunque aquel Pedro que en aquel entonces cuando andaba con Jesús no conocía a Jesús en verdad, después del día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro ya lleno del Espíritu Santo oró por aquella mujer, y aquella mujer que estaba ya muerta nuevamente volvió a la vida. Porque eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Vuelve las bendiciones. Oye, Él escucha la oración de los cristianos. Y así porque dice que la palabra de Dios no volverá Él vacía. Dice Isaías 54, dice, porque así como los cielos desciende la nieve y la lluvia a la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que será todo lo que yo quiero y será prosperar en todo aquello para el cual lo he enviado. Es por fe que las cosas suceden. Es por fe que nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Amén. Es por fe que nosotros somos salvos. En cualquier situación encontramos allá en el libro de Génesis, capítulo 38, encontramos a Isaac, que se encontraba en una situación totalmente deshecha. La tierra estaba seca, no había llovido por quién sabe qué tanto tiempo, y la tierra ya no podía producir porque estaba seca en total y no tenía agua. Sin embargo, cuando este hombre se olvida un poco del Señor y habla con todos sus siervos, y vámonos de aquí, vamos a llevarnos el ganado todo para otra tierra donde haya que coman los ganados y comamos nosotros. Pero ¿qué le dice el Señor? Isaac, no te muevas de aquí, no vayas a aquella tierra. ¿Por qué? Porque al ir a aquella tierra iba a encontrar muchos problemas, muchas angustias, porque era un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a dioses ajenos, un pueblo que era guerrero. Pero ¿qué pasa? El Señor le dice, no te vayas, Isaac, a aquella tierra, no te vayas, aquí quédate. ¿Y qué pasó?
aquel hombre escuchó la voz del Señor. Escuchó la voz del Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Escuchar la palabra, ¿verdad? Y obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra va a traer fruto a nuestra vida, para uno mismo, para nuestra familia, para nuestro negocio, para cualquier cosa que emprendamos. La palabra es para bendición, para crecimiento espiritual, físico, material. Es prosperidad que el Señor da en ella. Y por eso encontramos que hasta aquella tierra seca, ¿verdad? Seca. Dice, siémbrala. Pero ¿cómo va a sembrar, Señor? Mira cómo está, Señor. Es un desierto, está la tierra bien quemada. No, él no pensó en eso. A pesar de que era todo contrario a lo que se siembra. Es una tierra contraria que no iba a producir para nada, porque era desértica y era seca en gran manera. Sin embargo, la mano de Dios fue extendida a Isaac. Y dice la palabra de Dios que ese año fue una gran producción agrícola que tuvo este hombre, que fue tan grande que hasta aquel lugar de Gerar donde iban a ir para allá se les dio envidia, porque vieron que Isaac se engrandeció mucho más que ellos. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos por fe. Porque fe es la seguridad, fe es la certeza que tenemos, fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, estar convencidos de lo que pedimos a Dios es poderoso para hacerlo, ¿verdad? Y aquí vemos la mano de Dios, como Dios bendijo y según una sobremanera grande, que se engrandeció mucho más que todos los orientales, más que los orientales se engrandeció Isaac. ¿Por qué? Porque así es lo que hace Dios. Dios no da por puñitos, Dios da por grandeza, Dios da por trailers, por grandeza, Dios da por grande manera. Dios no anda con medidas, Dios te da sin medida hasta que ya te tapas y ya no puedes de lo que Dios te da. Y es lo que hace el Señor con todos aquellos que creemos. Aleluya, Dios mío. Es maravilloso. El Señor es grande y maravilloso. Encontramos también en la palabra de Dios. Aleluya, Dios mío. Cuando aquel hombre, Señor, que era ciego, un ciego que llegó ahí, que pasó, él oyó que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Era un ciego de nacimiento que se encontraba en aquel lugar. Y vemos cómo aquel lugar, cuando oyó que Jesús, este hombre gritaba, y Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Y qué pasaba? Él le decía a la gente, cállate, ya no molestes al maestro, cállate, ya no molestes al maestro. Sin embargo, él seguía gritando, porque así es el enemigo. Quiere que nos quedemos callados, quiere que no hablemos, que no clamemos al que vive para siempre, al gran yo soy de la antigüedad, aleluya, al que abrió el mar rojo, al que dio beber agua de aquella roca a esos millones de judíos que iban rumbo a la tierra prometida. De la roca les dio beber al ganado y a todos de esa roca. Aleluya. Su agua, brotó agua a manantiales gigantes, ¿verdad? Que todo el pueblo tomó agua ahí. Y es el mismo Dios que está hoy, es el mismo de la antigüedad, el gran yo soy de la antigüedad, el gran yo soy que fue ante Faraón, que le dijo a Moisés, ¿quién me ha enviado? El gran yo soy me ha enviado. Yo soy, me ha enviado a ti, ¿verdad? Y es el mismo que Él no ha cambiado. Es el mismo, dice la palabra de Hebreos 3:5, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él siempre está listo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero dice la palabra dice que el ladrón vino a matar, hurtar, robar y a destruir. Pero que dice también la palabra, mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es, eso es lo que hace el Señor por nuestra vida. Sea bendito su nombre, ensalzado y glorificado su nombre, porque tenemos que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que leer la palabra. Si tú no tienes una Biblia,
búscate una Biblia para que la leas, o acércate a una iglesia, ¿verdad?, donde prediquen la palabra de verdad y hablen de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Para qué? Para que puedas crecer y prepararte para la hora que sean llamados. Porque nosotros no sabemos el día que nacemos, pero el día que nos vamos no sabemos. Y para ese día debemos estar preparados para irnos con el Señor. Amén. Ya sea el nombre de Cristo glorificado. Amén. Sí, aleluya, Dios mío. Grandes milagros hace el Señor en las vidas de todos aquellos que buscamos su rostro, ¿verdad? Amén. Y encontramos en la palabra de Dios, Dios mío, aleluya, aquel hombre, Señor, aleluya, Dios mío, que se encontraba también aquel hombre, vuelvo a repetir lo mío, aquel hombre llamado Zaqueo. Zaqueo es un hombre chaparrito, un hombre que era cobrador de impuestos del pueblo romano. Era un hombre sin escrúpulos, un hombre que no tenía ninguna compasión con la gente. Él iba y cobraba y si no le pagaban, él quitaba lo que tenía para lograr sacar sus impuestos. Pero un día él oyó de Jesús. Gloria a Dios. Un día él oyó de Jesús. Y tú también, puede ser el día que tú puedes escuchar la voz de Jesús y oír que está hablando a tu corazón. Jesús está hablando a tu corazón. Jesús está hablando a tu vida. Jesús te está llamándote Jesús. Si por eso si quieres oír su voz, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Al contrario, Señor, aleluya, como dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Porque verán tiempos en que ya no va a haber palabra del Señor. No va a haber palabra del Señor. Todo se acabará, porque la palabra tiene su tiempo. Así como nosotros tenemos nuestro tiempo para estar aquí, la palabra tiene su tiempo, ¿verdad? Buscadlo mientras puedo. Aquel hombre oyó a Jesús, oyó la voz de Jesús, oyó el testimonio de muchas gentes, tal vez que cuando iba a cobrar el impuesto le hablaban de Jesús, y tanto le hablaban de Jesús que hasta un día el Señor abrió su corazón y él fue cuando le dio el impulso de ir a buscar a Jesús. Y él oyó que Jesús iba a pasar por ahí. ¿Y qué hizo? Él, aunque había mucha gente esperando también que pasar por ahí, él se metió y se subió a un árbol grande, a un gran batallón para subir, pero él se subió. Y vemos cómo él, ahí, cuánto tiempo duraría en pasar el Señor Jesús, pero él ahí estuvo ahí en el árbol, esperándolo, arriba del árbol, esperando que pasara el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Llegó el momento, ¿verdad? Y cuando él vio a Jesús, Jesús también lo vio a él y tocó su corazón de aquel hombre. Dijo: Zaqueo, desciende, porque este día voy a posar en tu casa. Gloria, y es lo que quiere el Señor este día, que Jesús quiere venir a posar en tu corazón este día. Quiere venir a posar en tu corazón. Quiere que abras tu corazón para que Él sea una morada tuya. Así que yo te digo, busca a Jehová ahorita, que es el tiempo. El tiempo está cerca. El Señor Jesucristo viene muy pronto. Amén. Y todo esto se va a terminar. Pero pónganse para buscarlo entre tanto que hay tiempo para ello, ¿verdad? Porque vendrán días en que buscarán, pero no lo van a poder encontrar. No van a encontrar palabra del Señor. Yo te digo a esta hora, arrepiéntete, busca al Señor. El Señor está dispuesto para tocar tu vida, para tocar tu corazón. Él ha venido. A mucha gente ha venido a los pies de Jesús y Él está dispuesto para abrir sus brazos y tomarte por hijo suyo. Amén. Porque no todos son hijos, somos creación y somos hijos. Porque dice la palabra que sin Cristo nada podemos hacer, porque no hay otro nombre bajo a los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que si tú tienes algún otro mediador, estás equivocado. Jesús es el único mediador. Amén. Jesús es el único que el Padre puso en su sola potestad. Él vino y anunció el Evangelio. Vino y nació de una mujer, aleluya, Dios mío, pero no de hombre, sino porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre él. Aleluya. Y vino Jesús. Y nació Jesús de una mujer, pero de mujer y Dios, no de hombre, porque si hubiera sido hombre, pues son los hombres, todos somos pecadores,
por tanto tenía que venir de lo alto, y vino de lo alto. El vino Espíritu Santo y su sombra sobre él, y nació Jesucristo. Y esta noche aquí está Jesús para decirte, ven a Él, ven a Él, ven a Él, y Él quiere ayudarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú estás enfermo, si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, si estás pasando una prueba difícil, si el médico te ha dicho no hay remedio para ti, yo te digo a esta hora, Dios sí tiene remedio para tu vida. Él es el Dios de Dios, el Señor de señores, es el mejor doctor, el que nos formó, y Él, lo que tú tengas, Él tiene el poder suficiente para sanarte de enfermedad. Si el médico te dice no hay remedio, acércate a Jesús, y Él hace un milagro en tu vida, y tú recibirás sanidad por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y también yo te digo esta noche, si tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida, yo te digo, y recibe, si quieres hacer conmigo estas palabras, pronúncialas junto a mí. Señor Jesús, yo te pido esta noche que vengas a mi vida, que cambies mi vida, que me laves con tu sangre preciosa, que me ayudes para que esté preparado para aquel día que tú vengas. Quiero que mi corazón sea una morada tuya, que acepte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida, el Señor de mi vida. Así yo te digo esta noche, si tú has escuchado estas palabras y has abierto tu corazón, yo te digo que ya eres ahora, eres un hijo o hija de Dios. Dios, y está tu nombre anotado en el libro de la vida. Busca un lugar donde si no tienes, busca un lugar donde te reúnas y que el Señor sea contigo. Que Dios los bendiga y los guarde y los proteja, y el Señor sea con ustedes, y la bendición del Padre y el Hijo sea con ustedes. Hasta la próxima.